Buenas tardes, hermanos y hermanas. Comenzamos nuestro programa, su programa Tiempo de Bendición en tiempo de verano, un día muy caluroso. Esto es el verano. ¿Qué le parece, pastor? Buenas tardes. Buenas tardes, hermano Jorge. Y ahora sí parece que decía buenos días. Un tiempo bastante caluroso, pero igual alegre, feliz porque Dios nos invita a estar aquí en este lugar para hablar de su palabra y al mismo tiempo también reflexionar en todo lo que sucede en este tiempo. Así que yo doy gracias a Dios por este día y por esta tarde de encontrarnos aquí nuevamente, ya que estuvimos juntos en la tarde ahí con las mujeres de nuestra iglesia. Ahora nos estamos acá en la radio. Así es, sin duda es un tiempo especial a esta hora junto a ustedes en sus hogares, que esperamos que sea para ustedes, para nosotros y para todos los que escuchan un tiempo de bendición. Hoy día saludamos a nuestro hermano David, ahí ha llegado acalorado, pero ha llegado, ¿cierto?, para grabar y editar este programa que, como ustedes bien saben, gracias a eso nos pueden ver en muchos lugares, ¿cierto? Y precisamente a todos aquellos amigos, hermanos que nos escuchan, y no solo en Chile, les enviamos un caluroso saludo, ¿cierto?, desde Valdivia, la ciudad más linda de Chile, en un verano que hoy día en plenitud. Y vamos a prepararnos para escuchar el mensaje del Señor que nos tiene preparado para cada uno de nosotros a esta hora. Y lo vamos a hacer escuchando una alabanza muy hermosa, que ustedes también van a deleitarse con ella. Increíble, de Miel San Marcos. Este Dios increíble, como decía la canción de Miel San Marcos, es el que increíblemente trae para nosotros una palabra de esperanza, de aliento, un mensaje que fortalece en nuestras vidas espirituales. Pastor, que el Señor le bendiga. Gracias. Vamos a reflexionar en esta tarde en el libro de Josué, capítulo 3, versículos del 1 al 6, el paso del Jordán. Leo enseguida. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron a Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia entre 2000 codos, y no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Nosotros vamos a hablar un poco, a reflexionar acerca de la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida. Y la pregunta es, ¿por qué siguieron ellos el arca? ¿Por qué había tanto una ceremonia de que primeramente iba el arca y después iba el pueblo detrás? Si nosotros queremos hablar del arca del pacto, nos hacemos la pregunta: ¿qué significa el arca del pacto? El arca del pacto en el tiempo de Josué, en el tiempo antiguo de Israel, significaba la presencia de Dios y la palabra de Dios. Y adentro del arca estaba la única palabra de Dios que la gente conocía en esos momentos, que eran los 10 mandamientos. Ahora nosotros tenemos la Biblia, que es mucho más grande y tiene muchos más libros, pero en la época de Josué, esa era la única palabra de Dios que ellos tenían y estaba guardada en el arca del pacto. Y para entrar en la promesa de Dios, este pueblo tenía que seguir su palabra en su vida y rechazar los consejos de los reinos que estaban alrededor, o como nosotros podemos decir, rechazar los consejos del mundo y abrazar el consejo de la palabra de Dios en ese tiempo, que también ahora el consejo de la palabra de Dios en nuestro tiempo también tenemos que abrazarla. Pero el versículo 5 de este libro de Josué dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravilla entre nosotros. Muchas veces nosotros queremos ver a Dios haciendo maravillas entre nosotros cada día, en el tiempo de ir al culto,
en el tiempo que oran por los enfermos. Pero la palabra de Dios aquí, Josué dice primeramente, santificaos, santificaos. ¿Por qué tenemos que santificarnos? Si queremos ver la poderosa mano de Dios obrando a nuestro favor, hoy, mañana y siempre, la palabra dice que tenemos que santificarnos hoy día. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si la salvación es incondicional, escuchen bien, si la salvación es incondicional, la bendición de Dios es condicional. La bendición de Dios es condicional. Y es condicional a la obediencia. Algunos se acuerdan del pasaje de Deuteronomio 28 que dice, tenemos que ser cabeza y no cola. Y también siguiendo la lectura de ese mismo pasaje que nosotros vamos a prestar a otros, no vamos a pedir prestado. ¿Lo conocen? Lo que no se acuerdan es que ese pasaje comienza con un sí condicional, más grande que cualquier edificio. Si ustedes me van a escuchar, si ustedes me van a obedecer lo que yo les digo, si ustedes hacen lo que yo les estoy diciendo, entonces los voy a bendecir. La palabra es sí, y un sí condicional. Quizás muchas veces la lluvia va a llegar a su tiempo, y muchas veces cuando llega el tiempo, la lluvia de bendición, va a ser a nuestro favor. Y la palabra de Dios dice que nosotros somos cabeza y no cola. Dios está esperando de nosotros hoy día, como también el pueblo de Israel, que seamos personas obedientes a su palabra. Josué cruzó el Jordán. Y fue la primera gran victoria, y tomaron Jericó. Pero la palabra nos dice que después de esa gran victoria sobre Jericó, dijeron, miren, en esa montaña hay un pueblito llamado Ai, y vamos a ir y atacar el pueblo que está ahí. Pero lo que pasó fue lo siguiente, fueron a atacar ese pueblito y salieron perdiendo. ¿Por qué perdieron ahí en ese pueblito Ai? Por desobediencia. ¿Qué ocurrió en Ai? ¿Quién desobedeció? ¿Alguien se acuerda quién desobedeció la palabra de Dios? Si ustedes leen bien la historia de este relato, se van a dar cuenta que se llamaba Acán. ¿Qué hizo? Robó y escondió. ¿Y cuál fue el pecado de Acán? La codicia. Acán era codicioso. Dios le había dicho al pueblo de Israel, ustedes no van a tomar nada de Jericó, es la primicia, Jericó me pertenece, dice Dios. Y Acán codició y lo llevó a robar lo que le correspondía a Dios y a esconder, y al mismo tiempo de esconder, robar, también a mentir. Un pecado detrás de otro fueron acumulándose en su vida hasta que finalmente la gente que fue a atacar ese pequeño pueblo perdieron la batalla. Hubo gente que murió ahí en Ai. Cuando uno tiene un pueblo muy grande como Israel, yo me imagino que ellos sabían que si atacaran ese pequeño pueblo iban a salir triunfante. Pero la Biblia dice lo contrario. Ahí, en ese pueblo, murieron mucha gente que ni siquiera conocían a Acán. Yo creo que a nosotros nos parece injusto que muera gente por el pecado de un hombre que ni siquiera lo conocían. No sé si es justo o injusto, pero que así obra el pecado en nuestras vidas. El pecado no solo nos afecta a nosotros, sino que nos afecta a la familia, afecta a nuestro entorno, afecta a la comunidad, afecta a la ciudad y afecta a nuestro país. Nuestros pecados afectan a todos, a otros, no solamente a la persona que está pecando. Nosotros tenemos que entender que para ser bendecidos por Dios tenemos que obedecer la palabra de Dios, que es la Biblia.
Josué dice, santificaos, buscar la santidad. Dice el Evangelio de Lucas que el dinero es el competidor número 1 por el señorío de Jesús en nuestras vidas. Y dice, Jesús entonces no pueden servir a dos señores, porque ahora serán al uno y amarán al otro, o estimarán a uno y menospreciarán al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, dice el Evangelio de Lucas. En griego la palabra detrás de la riqueza es la palabra mamón. Era el dios del dinero en esa época. Y habían templos al dios mamón en esa época de Jesús. Y tiene sentido, Jesús dijo, no podemos servir a dos señores. Y uno muestra a los dos señores. No se puede servir a Dios verdadero y al Dios mamón. Tenemos siempre que nosotros tomar una decisión. ¿A quién vamos a servir? Todos los días tenemos que tomar decisiones. ¿A quién vamos a seguir? Lamentablemente el Dios del dinero está ganando en las iglesias muchas veces. Y nosotros no debemos permitir eso. Debemos hacer un pacto con Dios. Destronar el Dios del dinero y darle un lugar al verdadero Dios, al Dios de la salvación. En muchas iglesias se da importancia más al dinero que a la salvación. Si vamos a dar paso al Dios verdadero, primeramente tenemos que santificar nuestras vidas. Buscar a Dios ante todas las cosas. Muchas veces nosotros decidimos hacer cosas que no corresponden delante de Dios. Y el Espíritu Santo siempre nos está hablando, eso está mal, no debes hacerlo, no corresponde como una persona cristiana. Y todos los días tenemos que luchar contra el pecado, todos los días tenemos que luchar contra las armas que el enemigo está colocando delante de Dios. Pero la palabra de Dios dice que nosotros debemos amar al Dios verdadero y estar comprometidos solamente con Él. Saber si algo es malo o algo es bueno. Yo creo que ya somos bastante maduros como cristianos algunos y sabemos lo que es bueno y sabemos lo que es malo. Sabemos lo que no le agrada a Jesús en nuestras vidas y sabemos lo que no le agrada a Dios. Y sabemos que Jesús en la cruz llevó nuestras cargas y llevó nuestros pecados. Yo creo que un día de gracia es mucho más que un día de trabajo. Lo que necesitamos nosotros como cristianos es que la gracia de Dios sobreabunde en nuestra vida y podamos entender siempre que Dios está pensando en nosotros y nos dice, debemos buscar la santidad delante de Él. Para recibir y entender que la bendición de Dios es condicional, pero es condicional a nuestra obediencia. Cuando obedecemos a Dios, nos posicionamos en el lugar donde Dios nos quiere bendecir. Y yo creo que el desafío para todas las personas, para todos los líderes de la iglesia, es el siguiente. Así como era para el pueblo de Israel, los sacerdotes iban primero, los líderes van primero, nos lidera la familia, el padre, la madre va primero. Lidiar, no estoy hablando de lidiar de pelear, sino lidiar es ir delante de todas las cosas, es obedecer a Dios ante todo lo que el mundo nos está ofreciendo. Muchas veces a las iglesias les cuesta predicar acerca del pecado. Nos cuesta predicar acerca muchas veces de acercarse a la gracia de Dios, una gracia salvadora. Muchas veces nos cuesta predicar acerca de la santidad. La santidad comienza por nuestras vidas, la santidad comienza en nuestra casa. La santidad también la ven nuestros hijos, cómo nosotros nos comportamos como creyentes. Entonces, Jehová dijo a Josué, de este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entienda que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Una promesa para todos los líderes de la iglesia, para todas las personas que van lidiando dentro de la iglesia. El líder, como dice un proverbio o un dicho, el líder tiene que mojarse los pies para que pueda cruzar a tierra seca. Yo creo que el precio de nosotros es poder estar siempre orando por nuestra familia, intercediendo por nuestra familia, sacrificando nuestra vida para que nuestra familia esté bien,
sacrificar nuestra vida para que la iglesia también camine bien, estar en el vallado, estar construyendo muros de oración para que podamos siempre recibir las bendiciones de Dios y santificar nuestras vidas delante de Dios. Hay muchas promesas en la Biblia para todos nosotros, pero esas promesas se hacen reales cuando yo obedezco la palabra de Dios. Josué obedece siempre a Jehová, y por eso que Jehová le dice: desde este día comenzaré a agrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias, pastores, por la reflexión de esta tarde. Vamos a ir a una pausa musical y luego vamos a conversar en torno a esta interesante reflexión. Seguimos disfrutando, hermanos y hermanas, de este tiempo de bendición, en este hermoso tiempo que el Señor nos ha regalado. Pastor, en la reflexión hay varias cosas ahí que me llamaron la atención. En primer lugar, el arca iba delante del pueblo, ¿cierto? Esa fue una orden de Josué. Sí. Hoy día el arca debería ser reemplazada por el Señor, que va delante de su pueblo, que va delante de nosotros. Pero pareciera que también nos cuesta entender esa parte, porque de la reflexión uno puede entender de que la bendición, en la obediencia está la bendición, ¿cierto? Pero tenemos que ser obedientes a Dios, a nuestro Señor. Y ahí, pastor, podríamos buscar algo, porque muchas veces nosotros nos construimos nuestro propio Dios. Nosotros nos hacemos nuestro propio Dios, a nuestra manera, ¿cierto? Y empezamos a trabajar con esa idea. Pero el Señor, el que va delante de su pueblo, el que quiere bendecir, no es el Dios que yo me fabrico, es el Dios que se revela. ¿Sí? Sí. Y esa parte pareciera que nos cuesta mucho a nosotros, porque en nuestro caminar a veces andamos precisamente errantes, a veces está la bendición ahí y nos cuesta llegar, así como le costó al pueblo de Israel llegar a la tierra prometida. Vagaron tantos años, ¿cierto? Un trayecto que pudo haber sido mucho más breve. Y todas estas seducciones que hay hoy día en el mundo, pastor, no estarán contribuyendo precisamente, por una parte, a que cada uno construye su Dios, a otro que esperamos siempre que el Señor a todo título nos bendiga, ¿cierto? Y cuando no lo hace, a veces hasta nos enojamos. Bueno, en ese sentido yo creo que uno va a una iglesia y hace un análisis y le pregunta a todos los hermanos cuál es su Dios. Y todos tendrían que dar diferentes respuestas. Es decir, cada uno construye su propio Dios, y cada uno entiende la palabra de Dios como ellos quieren entenderla, no como muchas veces está explicada y enseñada en la Biblia. Es decir, yo armo a mi Dios según a lo que yo quiero, o a lo que a mí me conviene, hacia dónde yo quiero ir, ahí armo mi Dios. Porque cuando nosotros hablamos de santidad, cuando hablamos de obediencia, ahí ya comienza una pelea interna dentro de cada uno de los cristianos. ¿Por qué? Porque el pecado más grande del mundo es la desobediencia. ¿Cuál fue el primer pecado de la humanidad? ¿Cuál fue el primer pecado de Adán y Eva? Desobedecieron a lo que Dios le había dicho: no comáis de este árbol porque es peligroso. Entonces vino la serpiente, lo tentó y comieron del fruto prohibido. Delante de la sociedad femenina estábamos hablando del libre albedrío, de decidir entre el bien y el mal. Entonces en el libre albedrío uno tiene que entender que uno tiene que decidir. ¿Qué decir? ¿Qué es lo que va a elegir? Nosotros que hemos estudiado la palabra de Dios sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Porque la palabra de Dios dice: Dios es bueno. Y acá cada uno de nosotros se construye su propio Dios. Y ese propio Dios lo construye a la imagen y semejanza de lo que yo quiero de Dios, no de lo que la palabra de Dios dice acerca de Dios. Dios pide santidad, Dios pide obediencia. Eso es lo que pide Dios. Nosotros somos desobedientes, desde pequeño hemos sido desobedientes. Usted mira un niño ahora, usted le dice: ya quédate ahí, el niño no se va a quedar, se va a mover. Es decir, se le enseña al niño a ser obediente. Dentro del cristianismo uno
aprende a ser obediente a la palabra de Dios por las pruebas, por los momentos difíciles que uno pasa. Uno aprende a reconocer y a entender lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y comienza a entender al Dios de la palabra, a Jesús de la palabra, no al Jesús que yo quiero que sea, no al Dios que yo quiero que sea, al Dios de la palabra, lo que la palabra a mí me enseña. A eso me refería yo, pastor, a realmente el Dios que se revela en la palabra hacia nosotros. Y en la medida que vamos haciendo ese ejercicio y vamos conociendo a este Dios que se revela, porque nosotros lo que tenemos que hacer es obedecerle a Dios. Él es soberano, ¿cierto? Y Él, sin duda, siempre quiere lo mejor para cada uno de sus hijos, y eso es así. De manera que a veces pareciera, pastor, que también nos botamos un poquito flojos en cuanto a leer la palabra. No somos muy buenos lectores a veces de la palabra, no escudriñamos la palabra, ¿cierto? Y a veces eso también contribuye a confundir. Hay muchos cristianos que a veces se ven confundidos, ¿cierto? Pero precisamente porque no van a encontrarse con el Dios que está revelado en la palabra. Ese es el Dios al cual tenemos que seguir. Claro, pero en ese sentido yo veo a mucha gente. Nosotros vivimos, ¿cierto? Ahí en Aníbal Pinto, en la esquina con Darío Medina, hay un gimnasio. Si usted va a estar como a las 7, 7:30 de la tarde, está lleno el gimnasio, de mucha gente haciendo ejercicios. Y yo los miro, que bien que hagan ejercicio, para su salud física, para tener un buen físico como lo tengo yo, lo tiene usted, lo tiene David. Muchas gracias. Entonces, nosotros también como cristianos hay ejercicios espirituales que debemos practicar todos los días. Los ejercicios espirituales es la oración, la lectura de la palabra de Dios. Y si alguno puede, ¿no es cierto?, el ayuno. Esos 3 ejercicios el cristiano debe practicarlos siempre. ¿Y por qué? Porque la única manera de que el enemigo no pueda confundir nuestra mente, no pueda confundir nuestros corazones. Si yo leo la palabra de Dios, oro y hago ayuno, voy a comenzar a entender lo que Dios quiere de mi vida y voy a comenzar a entender al Dios que se revela en su palabra. Yo te decía, la gracia de Dios tiene que reflejarse en nosotros como cristianos. Podemos tener muchas cosas, podemos tener bastantes cosas, pero ¿de dónde está la gracia? En nuestras vidas. Y la gracia de Dios nos muestra a un Dios grande, a un Dios maravilloso. Entonces, por ello, la palabra revelada en nuestras vidas, en nuestro carácter. Dios tiene que cambiar nuestro carácter, Dios tiene que cambiar nuestra forma de santificados, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Qué bonito ver un pueblo de Dios santificándose todos los días, y cómo vamos a ver maravillas dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestros templos. Cuando hay maravillas en nuestro templo, para que un pueblo que busca a Dios de cerca, busca a Dios de todo corazón, y cree en la palabra, y cree en el Dios de la palabra. Yo creo que eso, muchas veces como pueblo de Dios, nosotros tenemos que buscar, entender. Precisamente, pastor, ayer estaba conversando con una persona y tocábamos algo así de lo que estamos conversando, es decir, porque muchos dicen, yo ando en busca de Dios, yo quiero conocer a Dios, que es algo bueno, que es legítimo. Yo le decía, mira, si quieres conocer a Dios en toda su dimensión, uno de los elementos que nos ayuda muchísimo es la palabra. Vamos a la palabra, ¿cierto? Y allí se está revelando este Dios para nosotros, y lo vamos conociendo en distintas dimensiones, este Señor. Es decir, aquí hay elementos bastante interesantes de esta reflexión. La obediencia, es importante obedecer, nos estamos llamados a obedecer a Dios, porque Él siempre va a hacer y va a querer lo mejor para nosotros. Y santificación, es decir, el cada vez irnos apartando más para que seamos, digamos, utilizados como instrumentos de bendición, santificarnos, apartarnos, ¿cierto? Y ahí, pastor, tenemos que tomar plena conciencia de que quien es una ayuda muy poderosa en ese ejercicio es el Espíritu Santo. Es el que nos va perfeccionando, limpiando, purificando, santificando, y eso tenemos que tenerlo presente. Vamos a una pausa comercial, musical se dice en este programa. Ya tendremos auspiciadores también, ¿cierto? Y luego regresamos en nuestro y su programa Tiempo de Bendición.
Seguimos disfrutando en este verano en Valdivia, en los días miércoles a las 20 horas de su programa Tiempo de Bendición. Pastor, bueno, ahí fuera de micrófonos, como se dice, estábamos conversando un poco, ¿cierto? Lo importante que es la acción del Espíritu Santo en todo este caminar, y va, por decirlo de una manera, de la mano de la gracia de Dios. Si queremos ser un pueblo, ¿cierto?, que vamos a cumplir la voluntad de Dios, sin duda que tiene que ser bajo la gracia y con el poder de Dios. Oye, lo que estábamos conversando en estos momentos es que en el tiempo de acá, el pecado de Acán, que yo lo tengo acá en Josué, capítulo 7, nosotros tenemos más ventajas que el pueblo de Israel en ese tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a Jesucristo que murió en la cruz por nosotros. Tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye de pecado. Entonces tenemos la gracia de Dios actuando en nuestras vidas. Yo me puedo hincar delante de Dios, reconocer mis pecados, pedir perdón a Dios por mis pecados. Y Dios en su gracia me perdona mis pecados. Es decir, lo que el pueblo de ahora, de ese tiempo, el pueblo cristiano, lo que le falta es reconocer sus pecados, pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Yo soy pastor, pero soy pecador. Pero como dijo Lutero, pero un pecador arrepentido. Me arrepiento todos los días de todo lo malo que he hecho y veo la gracia de Dios actuando en mi vida. Veo la gracia de Dios actuando en mi ser. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, en el momento en que yo me hinco, me comienza a redarguir en mi mente todo lo malo que he hecho, mis errores cometidos, para que en infinita consagración delante de Dios comience a pedir perdón. Perdón delante de Dios. Y lo que el pueblo de Israel no tenía, el pueblo de Israel, como yo dije, se guiaba, ¿por qué? Por la ley, dijo usted. Porque es fácil vivir bajo la ley, pero es difícil vivir bajo la gracia, en creer un Dios perdonador. Así es, sí, sin duda. Ahora, pastor, en este contexto, ¿cierto? A veces nos es cómodo, ¿cierto?, ser lo que hemos venido conversando el año pasado, ser religiosos. Y el Señor no quiere religiosos, quiere discípulos, que seguidores de Él, ¿cierto?, que hagan su voluntad. Y esa religiosidad, pastor, muchas veces cauteriza nuestro interior, y por eso nos dejamos actuar al Espíritu Santo. Es que muchas veces yo creo que la mayoría de los cristianos piensa que lo estoy haciendo tan bien, que no tengo una autocrítica a mi trabajo como cristiano. Y esa autocrítica significa que yo me examino. El Pablo dice, examinemos a nosotros mismos para ver quiénes somos, hacia dónde vamos, cuáles son nuestros errores, cuáles son nuestros pecados. Muchas veces el pueblo cristiano no se autoexamina, y como no se autoexamina, se cree mejor que todos los demás. Y en muchas iglesias hay muchas personas que se creen santos pecadores, y muchas veces que estamos conversando, quizás a cuántos tendría que hacerle un altar para adorarlo, porque se creen santos, siempre están haciendo lo correcto delante de Dios, pero todos somos pecadores y tenemos que arrepentirnos y reconocer nuestros pecados para que actúe la gracia. Si yo no reconozco mis pecados delante de Dios, la gracia no va a actuar en mi vida. La gracia me va a ver, solamente me va a mirar desde afuera, pero no va a actuar. ¿Por qué? Porque yo no le doy cabida al Espíritu Santo que actúe en mi vida para reconocer mis pecados, y la gracia de Dios salvadora actúe y me limpie, me purifique y me lleve a la santificación. Sí, ciertamente, pastor, es decir, debemos de entender que este tiempo de la gracia es verdad. Nosotros podemos decir que somos un pueblo hoy más favorecido y beneficiado que el pueblo de Israel. Mucho más todavía. Alguien pagó una deuda impresionante en la cruz de nuestro Señor, y no solamente la paga, sino que a través de ello, ¿cierto?, nos da la posibilidad de poder ser transformados, regenerados, restaurados, y todo aquello que el Señor es capaz de hacer. Y bajo el tiempo de la gracia, que, como dice usted, a pesar del pecado que pueda haber en nosotros, ¿cierto? Pero lo importante, ¿cierto?, es que podamos, como bien usted lo dice, todos los días, al terminar el día, por ejemplo, hacer una reflexión, decirle, Espíritu Santo, ¿cómo me ves? ¿Cómo actúo hoy día? ¿Qué hay en mí que no debiera estar para yo seguir creciendo, para seguir santificándome? Es un ejercicio que deberíamos hacer todos los cristianos. Y yo creo que muchísimos lo hacen, pero es algo que deberíamos de hacer todos.
¿sí? Porque no somos tan buenos como creemos, pero tampoco somos tan malos como no somos tan malos tampoco, ¿cierto? Precisamente porque estamos bajo la gracia de Dios. Pero pareciera, pastor, que de repente también como entramos a abusar un poco de la gracia de Dios, nos vamos al otro extremo, ¿cierto? Y no es bueno tampoco abusar de la gracia de Dios, ¿cierto? Porque la gracia va a cesar y el juicio va a venir. Y lo importante es que Dios nos pueda encontrar, a usted que está en su casa, hermano, hermana, así como a nosotros y a todos los que seguimos al Señor, nos pueda encontrar como obreros aprobados. Que esa es la idea de todos nosotros como cristianos, ser un obrero aprobado delante de Dios. Así es. Vamos, estimados hermanos, a compartir lo que ya el día miércoles anterior lo dijimos, la invitación a nuestro templo, ¿cierto? La Trinidad, que está ubicado en calle González Bustamante 1870. Nuestras actividades semanales durante los meses de enero y febrero, los días miércoles la Sociedad Femenina, ¿cierto? A las 15 horas, el día jueves a las 19:30 horas el grupo de varones, el viernes a las 19 horas la Liga de Jóvenes, el domingo escuela dominical a las 10 de la mañana y el culto de adoración a las 11:30 horas. Por cierto que están todos cordialmente invitados e invitadas a participar, ¿cierto?, del Día del Señor con nosotros. Así que no se olvide, hermano, hermana, si usted, más aún, si usted no tiene dónde congregarse y siente el deseo, las puertas de nuestro templo están abiertas esperándole. Y no solo nosotros esperándole, sino que el Señor para encontrarse con cada uno de nosotros. Pastor, hay un motivo especial de oración. Y yo creo que usted lo sabe. Lo que se nos viene la asamblea, la elección de obispo de nuestra iglesia. La próxima semana tenemos la asamblea general de nuestra iglesia que se realiza cada 2 años allá en el Vergel, y en esta ocasión tenemos que elegir al obispo de nuestra iglesia que nos conducirá, ¿cierto?, por 4 años. De manera que es un motivo muy especial el que tenemos para que Dios sea el que allí se manifieste y se haga su voluntad. Eso esperamos todos nosotros, que se haga la voluntad de Dios en esta elección. Nosotros, en un sentido, somos democráticos. Los delegados eligen al obispo, no solamente no el grupo de pastores, sino todos los que van eligen al obispo. Entonces el que saca la mayoría, los 2/3 parece de votos, es el obispo de nuestra iglesia. Y lo bueno es que cuando sale un obispo de la iglesia sale por 4 años. Termina su periodo, termina el periodo, después podemos elegir otro obispo, y eso no significa que el obispo que se va se forma otra iglesia y se va porque yo salió obispo. No. Estamos tan acostumbrados a ir cambiando obispo cada 4 años, cada 8 años, según el periodo que toque, que todos nos formamos detrás para el que viene, es decir, en la cabeza por un tiempo, pero después va a haber otro obispo, también va a sacar, todos formamos detrás de él. Es decir, nosotros sabemos bien que uno se va y otro viene, pero el trabajo de Dios es el mismo. Hay que continuar. El que viene, la casa que viene, el obispo que viene, nosotros continuamos el trabajo, seguimos siendo pastores, seguimos siendo miembros de una iglesia, pues en otra persona seguimos siendo pastores, seguimos siendo miembros de una iglesia. Y esa es la gran riqueza que nosotros tenemos como iglesia, que muchas iglesias o congregaciones envidian de nosotros, porque hay iglesias que se elige el obispo de un tiempo, después lo sacan, ese obispo se va enojado porque lo sacaron y se va con una parte de la congregación para otro y forma otra iglesia. Pero no, gracias a Dios tenemos la madurez de poder seguir con el otro obispo nuevo que pueda llegar, o seguir con el mismo que por 4 años más sigue en la cabeza de la iglesia. Sin duda, pastor, porque la iglesia no puede estarse reconstruyendo cada 4 años, 6 o 7 o los años que sea, no puede, sino que debe estar perfeccionando su caminar, creciendo, ¿cierto?, y avanzando. Así que ese, pastor, es motivo de oración. Que el Señor le bendiga. A mí también quisiera que oráramos por nuestra hermana Sarita Inostroza, que fue operada y ella no se cuidó también, hay que ser sincero. El médico le dijo, el doctor le dijo, médico, que tiene que cuidarse, tampoco no se cuida un poco, entonces ahí no ha estado muy bien de salud. Hoy día apareció también, no sé si nuestra hermana Teresita Mafi, también sigamos orando por ella, por la persona que la está cuidando. Hay muchos momentos de oración, también alguien oraba también por las personas que están llegando, oramos también por inmigrantes que están llegando a nuestra zona. Sabemos que vienen de Haití, otros de Colombia, Venezuela, no sabemos cómo llegan ellos, muchas veces llegan con lo puesto nomás, pero veremos por ellos, también son hermanos de nosotros,
Hay una alabanza, no te importe la raza ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y haz el bien. Hacer bien, eso es lo importante de nosotros como cristianos, hacer el bien. Y vamos a orar por todo lo que, por nuestro país y por nuestra iglesia. Amén. Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta tarde por todo lo que tú nos regalas, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, por todo lo que tú estás haciendo y harás, Padre Eterno. Gracias por este programa de radio que tenemos a esta hora. Sabemos y tenemos la confianza que hay muchas personas escuchando la radio, escuchando este programa, porque tiene que llegar para que ellas, estos hermanos, hermanas, estas personas se conviertan y te reconozcan a ti como Señor y Salvador. Oramos por nuestra Iglesia Metodista de Chile, que la próxima semana va a tener elección de obispo, y el obispo también va a elegir a los superintendentes. Entregamos en tus manos nuestra Iglesia. Sabemos ya, Padre Celestial, por nuestra fe, que tú ya tienes elegido al nuevo obispo. Tú ya elegiste a los nuevos superintendentes. Y sabemos, Dios mío, y esperamos que se haga tu voluntad y no la voluntad de los hombres. Y es por eso ponemos nuestra iglesia en tus manos, para que tú la sigas guiando, para que tú la sigas iluminando, para que tú la sigas protegiendo. Oramos también por nuestra hermana Sarita Inostroza. Tú la conoces y está en su casa, en su hogar, para que tú la ayudes en su recuperación, de su operación, para que su herida pueda cicatrizar, Padre Eterno, y ella pueda sentirse bien. Oramos también por nuestra hermana Teresita Maffin, para que tú la ayudes y principalmente ayude a la persona que la está cuidando, para que tú la protejas de todo lo malo. Oramos también por inmigrantes haitianos, colombianos, venezolanos, de cualquier raza y cualquier color de piel. Nosotros como cristianos le amamos, le queremos, porque tu palabra dice que para ti no hay distinción, no hay griegos, no hay judíos, no hay nada, no hay hombres, porque todos somos iguales delante de ti. Y oramos por ellos, Dios mío, para que tú también los acompañes, para que tú también los guíes y los fortalezcas, porque están lejos de su familia. Oramos también por los que no tienen trabajo, Padre Celestial, para que tú abras puertas y les dé un trabajo al que no tiene, Dios mío, para que pueda así también educar a sus hijos, mantener una familia, pueda mirar hacia adelante, Dios mío, porque tu palabra tuya dice que a tus hijos nunca le va a faltar el pan ni el agua, nunca le va a faltar nada, y es por eso pedimos que tú abras las puertas de los cielos, Dios mío, y pongas tus manos sobre los que no tienen trabajo, para que ellos encuentren una fuente de trabajo. Bendice este programa que estamos realizando en esta tarde. Bendice a nuestro hermano Jorge, Padre Celestial, bendice a David, bendice a las personas que están también con nosotros aquí en esta tarde. Que tu gracia sobreabunde, que tu Espíritu Santo esté en nosotros y que tú nos dirijas siempre, Padre Eterno. Hacemos este programa para evangelizar, para anunciar las buenas nuevas de salvación, para anunciar de que tú eres un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios que perdona, un Dios que salva, un Dios que redime, un Dios también que levanta, que renueva, que también está con nosotros en los momentos tristes como en los momentos alegres. Y es por eso estamos orando, Dios mío, por nuestra nación también, por el nuevo presidente que va a asumir en el mes de marzo, Padre Eterno, para que todos sigamos en el mismo camino, Dios mío, y puedan entender, Dios mío, que hay un pueblo cristiano que está orando por nuestro país, está orando por nuestra nación, Padre Celestial. Bendice nuestro país, bendice nuestra ciudad de Valdivia, bendice todas las congregaciones que están aquí en esta ciudad, Padre Celestial, como en esta región, Dios mío, para que todos unánimes prediquemos palabra de salvación, palabra de redención, prediquemos a un Dios que ama y que quiere, y que siempre está haciendo lo mejor para nosotros, porque creemos en un Dios bueno, bueno, bueno y bueno. Gracias por todo, Padre Eterno, y quédate con nosotros durante esta tarde, quédate con nosotros durante toda esta semana. Te lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y que reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Estamos llegando al término de nuestro programa. A usted, hermano, amigo, que está allí en su casa y que ha escuchado nuestro programa, este tiempo de bendición, lo invitamos a que se deje guiar por el Señor. En la obediencia está la bendición. Lo invitamos a conocer en su verdadera dimensión al Señor. Vaya a la palabra, allí está revelándose este Señor, y seguiremos al verdadero Dios, ese Dios que dio su vida por usted y por mí. Que el Señor nos bendiga, nos despedimos y nos vamos a ir, sí, escuchando una hermosa alabanza. ¿No hay comerciales? No hay comerciales, vamos a una alabanza. Que el Señor les bendiga y nos encontramos el próximo miércoles a las 20 horas en Radio Corporación 106.7.